buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te estoy dando la bienvenida a este primer día de camino regresando a casa, volviendo a casa. Quiero proponerte que vivamos esta Semana Santa leyendo y meditando el relato de la última semana de Jesús en la tierra, basándonos en el Evangelio de San Marcos. Como sabemos, San Marcos escribió su Evangelio siguiendo las enseñanzas de San Pedro. Y es el Evangelio más antiguo, fue escrito aproximadamente unos 40 años después de la muerte de Jesús, por lo tanto, es el primer relato que conocemos de la última semana del Señor. También sabemos que Mateo y Lucas han usado este Evangelio como referencia para escribir los suyos, y también sabemos que Juan lo utilizó como una de sus fuentes principales. Pero además, Marcos nos ofrece una crónica de la última semana del Señor, detallando los eventos día tras día, mientras los otros evangelios mantuvieron algunas indicaciones de tiempo, pero no todas. Es más, como veremos a lo largo de la semana, Marcos es el único que detalla acontecimientos que suceden en la mañana y en la tarde de algunos días, e incluso registra los acontecimientos del Viernes Santo en intervalos de 3 horas. Es decir, que solo Marcos se ha dedicado con mucho cuidado a contar su historia de modo que los lectores o los oyentes puedan seguir los acontecimientos día por día y hasta hora por hora. En el capítulo 11, Marcos se ocupa de los 3 días en los cuales Jesús entró a Jerusalén. Evidentemente, me evitó mencionar los otros viajes que Jesús había hecho a Jerusalén durante su ministerio público y que Juan sí recoge en su Evangelio, porque Marcos tenía el propósito de resaltar esta visita a la capital como el destino final de su viaje. Hasta ese momento, todo el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galilea o en las regiones de alrededor. Pero ahora, Jesús está donde se encontraba el templo y las máximas autoridades religiosas de Israel. Jesús estaba caminando hacia Jerusalén y acercándose al momento de su muerte. Dice el versículo 1, cuando se aproximaba a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los olivos, cerca de Betfagé y de Betania, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Cuando Jesús envió a sus 2 discípulos para buscar el burrito, les encargó que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesitaba. Noten que él era el rey, pero el burrito era prestado. Igual que las barcas que usaba en Galilea, igual que la casa donde se hospedaba, igual que el aposento donde va a celebrar la última cena con los discípulos, e incluso el sepulcro mismo donde colocaron su cuerpo. Seguimos, versículo 4. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca a una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Es muy probable que ni los discípulos ni tampoco las multitudes se dieran cuenta en medio del entusiasmo de que en aquel preciso momento estaban participando en el cumplimiento de la profecía de Zacarías, que lo había anunciado siglos antes. Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, grita, hija de Jerusalén, porque tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Sin lugar a dudas, esta descripción que Marcos nos hace de la entrada triunfal de Jesús sorprendió a todos. En el Imperio Romano estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales.
cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César, y en esas ocasiones se usaba un carruaje dorado, grande, y en el desfile se exhibían los tesoros, los prisioneros conquistados. Pero en contraste con todo esto, el Señor iba montado en un burrito, sin prisioneros, sin riquezas. Claramente se estaba presentando como el príncipe de paz que había profetizado Isaías, como el Salvador humilde que había profetizado Zacarías. Y anteriormente, en muchas ocasiones, Jesús estuvo rodeado de multitudes que lo buscaban, que lo seguían, pero a lo largo de todo su evangelio, Marcos nos dice una y otra vez que Jesús intentaba evitar la publicidad. Aconsejaba a los sanados que no le dijeran a nadie, se retiraba con sus discípulos para orar y estar a solas con ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey, él se fue rápido. Pero ahora era el momento en que tenía que manifestarse a las multitudes que lo esperaban, y el lugar indicado era Jerusalén, la capital del reino. Y no deja de resultar sorprendente que tan solo en una semana las multitudes cambiaran tan drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. Podríamos preguntarnos entonces por qué estaban aclamándolo en esta ocasión como rey. Tal vez lo más probable es que lo vieran como un mesías en sentido político, alguien que se levantaría contra el poder militar y político de los romanos. Algunos se sentirían contagiados por el entusiasmo popular o actuaban simplemente por imitación. Tal vez estaban allí porque era la fiesta de la Pascua y Jesús pasaba por ahí. Y algunos otros, como los líderes religiosos, simplemente le observaban mientras preparaban su conspiración. Pero entre todos ellos, ¿cuántos entenderían que Jesús era el rey manso y humilde que había profetizado Zacarías? ¿Cuántos comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono? Desgraciadamente también en nuestros días somos muchos los que participamos en solemnes liturgias sin saber muy bien quién es Jesús, sin saber lo que Él espera de nosotros. Lamentablemente muchas de nuestras manifestaciones de fe son muy superficiales y cualquier dificultad nos hace cambiar de opinión, como efectivamente ocurrió una semana después con la inmensa mayoría de aquella multitud que aquel día aclamaba a Jesús como rey. Por último, observemos que no pasó la noche en Jerusalén, sino que volvió a Betania al atardecer, y así termina este primer día en la cronología que nos ofrece el Evangelio de San Marcos. Pero no termina nuestro encuentro, porque antes de finalizar quiero contarte una historia. Esta historia nos habla de 5 hijos que vivían con su padre en un palacio en las montañas. El mayor era un hijo obediente, pero sus 4 hermanos menores eran rebeldes. Su padre les había advertido que el río era muy peligroso, que se mantuvieran lejos de la orilla para que la corriente no los arrastrara, pero ellos no lo escucharon. El encanto del río era demasiado fuerte. Cada día los 4 hermanos rebeldes se acercaban más y más hasta que uno de ellos se atrevió a probar las aguas. «Sosténganme de la mano para no caerme», dijo. Y sus hermanos lo hicieron. Pero en cuanto entró al agua, con un tirón la corriente lo arrastró junto con los otros 3 hermanos y se lo llevó río abajo a los 4. Dieron tumbos contra las rocas arrastrados por el oleaje y aunque luchaban por recobrar el equilibrio, no podían hacer nada contra la fuerza de la corriente. Después de horas de lucha, se abandonaron al río y las aguas finalmente lo arrojaron en la orilla de una tierra extraña, en un país lejano, en un lugar desolado, con vientos fríos. Esta tierra no era cálida como la suya. No sabían dónde estaban, pero de algo estaban seguros: no estaban hechos para ese lugar. Por mucho tiempo los 4 jóvenes se quedaron en la orilla sin saber qué hacer. Pero después de un tiempo se volvieron a meter al agua esperando poder caminar río arriba, pero la corriente era muy fuerte. Intentaron ir por la orilla del río, pero el terreno era demasiado escabroso. Consideraron trepar las montañas, pero los picos eran altos y no conocían el camino. Finalmente hicieron una fogata y se sentaron. Con el paso de los días aprendieron a sobrevivir en esa tierra. Hallaron frutos para comer
y se determinaron no olvidarse de su tierra ni abandonar las esperanzas de regresar. Cada noche encendían una fogata y contaban historias acerca de su padre y de su hermano mayor. Los 4 hermanos anhelaban verlos de nuevo, pero una noche uno de ellos no apareció junto al fuego. Los otros lo hallaron a la mañana siguiente en el valle con los habitantes del lugar. Estaba construyendo una enorme choza para quedarse a vivir allí. Ya me cansé de nuestras charlas, les dijo. ¿De qué sirve recordar? Además, esta tierra no está tan mal. Voy a construir una casa grande para vivir acá. Pero esta no es nuestra tierra, no es nuestro hogar. Y además queremos volver a ver a papá. Ah, sí, ¿y por qué no está acá? ¿Debo quedarme para siempre acá esperando que venga? No, acá voy a hacer nuevos amigos, voy a aprender nuevas cosas, no voy a quedar acá sentado esperándolo. Y entonces los otros 3 dejaron a su hermano construyendo la choza de barro y se alejaron. Y continuaron reuniéndose alrededor del fuego, hablando de su casa, soñando con regresar. Algunos días más tarde, un segundo hermano tampoco apareció en el campamento. A la mañana siguiente, los otros hermanos lo hallaron en una colina contemplando la choza que estaba construyendo el primer hermano. ¡Qué barbaridad!, les dijo mientras se acercaban. ¿Ven eso? Nuestro hermano es un desastre. Se olvidó de nuestro padre. Lo que hace no está bien, dijo el menor, pero lo que nosotros hicimos tampoco estuvo bien. Desobedecimos. Bueno, sí es cierto, tal vez cometimos 1 o 2 faltitas, pero comparado con el desastre que está haciendo nuestro hermano, nosotros somos unos santos. Nuestro padre se va a olvidar de nuestro pecado y lo va a castigar a él. Miren lo que está haciendo. No, ven con nosotros, le dijeron los 2 hermanos, regresá al fuego con nosotros. De ninguna manera, dijo. Me quedaré aquí para vigilar a nuestro hermano. Alguien tiene que anotar sus errores para mostrárselas después a nuestro padre. Y así los 2 regresaron. Dejaron a un hermano construyendo una casa con barro y al otro juzgándolo. Los 2 hijos restantes se quedaron cerca al fuego, animándose mutuamente y hablando de su hogar. Pero al despertar una mañana, el hijo menor descubrió que estaba solo. Buscó a su hermano y lo halló cerca del río, apilando piedras. Es inútil, le dijo. Papá no va a venir a buscarnos, tenemos que ir nosotros a él. Le ofendimos, lo fallamos. Solo tenemos esta alternativa. Voy a hacer un sendero junto al río para regresar y volver a la presencia de nuestro Padre. Voy a apilar piedra sobre piedra hasta que tenga suficientes como para recorrer el camino río arriba hacia el palacio. Y cuando él vea lo duro que he trabajado, me va a abrir la puerta y me va a permitir regresar a casa. Y el hermano menor no supo qué decir. Regresó a sentarse junto al fuego solo. Pero una mañana oyó una voz familiar detrás de él. Papá me mandó a que te busque y que te lleve a casa. El hijo más joven levantó sus ojos para reconocer la cara de su hermano mayor. Viniste a buscarnos, dijo. Por largo rato los 2 se abrazaron. ¿Dónde están tus hermanos?, preguntó el mayor. Bueno, uno está construyendo una casa, el otro lo está vigilando y el tercero está haciendo un sendero río arriba. Y así el hermano mayor se dispuso a buscar uno por uno a sus hermanos perdidos. Primero fue a la choza y allí no fue muy bien recibido. «¡Fuera de aquí, extraño!», le gritó el hermano por la ventana. «No eres bienvenido». «Pero he venido para llevarte a casa». «No, no es cierto. Estás aquí para quitarme mi mansión». «Pero eso no es ninguna mansión», dijo el hermano mayor. «Es una choza». «Es una mansión, es la mejor de todo el valle. La hice con mis manos. Así que fuera de aquí». «Pero ¿no te acuerdas de la casa de tu padre? Naciste en un palacio, en una tierra distante, donde el aire es cálido, donde los frutos son abundantes. Vine para llevarte a tu hogar». El hermano miró por la ventana al hermano mayor como si reconociera una cara que recordaba haber visto en un sueño. Pero la pausa fue breve, porque rápidamente los nativos que estaban en la casa le cubrieron la ventana y le dijeron: «¡Fuera de aquí, intruso! ¡Esta no es tu casa!». «Es cierto, no es mi casa, pero tampoco la de él». Los ojos de los 2 hermanos se encontraron de nuevo y una vez más el hermano constructor de la choza sintió un tirón en su corazón. Pero los nativos le habían ganado su confianza y le decían: «Todo lo que quiere es tu mansión, decile que se vaya».
Y así lo hizo. Entonces el hermano mayor buscó al siguiente hermano. No tuvo que andar mucho, porque en la colina cerca de la choza estaba el hijo buscador de faltas. Cuando vio que el hermano mayor se acercaba, le gritó: ¡Qué bueno que viniste! No te pierdas los pecados que está haciendo nuestro hermano. ¿Te das cuenta de que le dio la espalda a nuestro padre? ¿Te das cuenta de que nunca habla de casa? Yo sí sabía que vendrías. Por eso he guardado un registro cuidadoso de todo lo que hizo mal. Castígalo, se lo merece. Ha hecho muchos pecados. Bueno, pero primero hablemos de los tuyos, dijo el hermano mayor con dulzura. ¿Mis pecados? Sí, porque tú también desobedeciste al padre. Pero mis pecados no son nada al lado de los de él. Allá tenés el pecador, exclamó señalando la choza. Bueno, pero yo preferiría que me hables de ti. No, por mí no te preocupes, Déjame mostrarte quién necesita ayuda. Él. Vamos a la choza, miremos por las ventanas, vamos juntos. Y el hijo buscador de faltas llegó a la choza, pero el hermano mayor no lo siguió. Se dirigió al río, donde encontró al último hermano que estaba metido hasta las rodillas en el agua apilando piedras. Y le dijo: papá me ha enviado para que te lleve a casa. No puedo hablar ahora, dijo, tengo que trabajar. Pero papá sabe que lo has desobedecido, él te perdonará. Tal vez, interrumpió el hermano constructor, pero tengo antes que llegar al palacio, tengo que construir un sendero río arriba con mis manos, y luego le pediré misericordia. Pero él ya te dio su misericordia, yo te llevaré río arriba. Tú nunca podrás construir ese sendero, el río es demasiado largo. Papá me ha mandado para que te lleve a tu hogar. Por primera vez el hermano que apilaba piedras levantó la vista. Pero dijo: mi padre no nos va a perdonar con tanta facilidad. Él nos dijo que evitáramos el río y lo desobedecimos. Soy un gran pecador. Tengo que trabajar mucho. No, hermano mío, dijo el hermano mayor, no necesitas trabajar mucho, necesitas tener mucha gracia. La distancia entre tú y la casa de nuestro padre es muy grande. No tienes fuerzas ni piedras para construir ese camino. Por eso nuestro padre me envió. Él quiere que te lleve a casa. ¿Qué estás diciendo, que yo solo no puedo hacerlo? Mira mi trabajo, mira todo lo que ya construí. Voy a seguir adelante y llegaré hasta mi padre y tendrá que perdonarme. Me ganaré su favor, me ganaré su misericordia. Y el hermano mayor sacudió su cabeza, se dio vuelta y se alejó. El hermano menor lo estaba esperando junto a la fogata. ¿Los otros no vinieron? No. Uno decidió ignorarme, el otro juzgar a su hermano y el tercero tratar de llegar por su cuenta. Ninguno escogió a nuestro padre. ¿Y nosotros regresaremos al padre?, preguntó el hermano menor. Sí. ¿Y crees que me perdonará? Claro, me hubiera enviado si así no fuera. Y así el hermano más joven se subió a la espalda del hermano mayor y emprendió el camino hacia el hogar. Los 4 hermanos oyeron la misma invitación. Cada uno tuvo la oportunidad de que el hermano mayor lo llevara a casa. El primero dijo que no, escogiendo una choza de lodo en vez del palacio de su padre. El segundo dijo que no, optando por analizar las faltas de su hermano antes que admitir las propias. El tercero dijo que no, pensando que es más sabio dar una buena impresión antes que una sincera confesión. Y el cuarto dijo que sí, eligiendo la gratitud antes que la culpa. Por eso, antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. Al escuchar esta historia de los hermanos, ¿cuál de ellos describe tu relación con Dios? ¿Has podido reconocer, como el cuarto hermano, tu imposibilidad de emprender solo el regreso al hogar? ¿Aceptás la gracia de Dios? ¿O eres como alguno de los otros 3 hijos? La tarea de hoy para mañana será leer el Evangelio de Marcos, capítulo 11, los versículos del 1 al 11. Y para terminar este encuentro de hoy, te dejo con nuestro hermano mayor, con quien nos ha venido a buscar a todos nosotros.
Mi amigo baja de los montes, le gusta andar por ahí curando gente, llenar las tardes de poesía con la marca del sol sobre la frente. Mi amigo llega justo a tiempo y cuando él aparece siempre hay fiesta. Suele cambiar nuestra agua en vino, dejando atrás el miedo y la tristeza. Él mira lo profundo que duele en cada vida, nos quiere hasta el extremo, sabiendo que sin duda solo el amor curará heridas. Mi amigo fue quien me ha enseñado a buscar entre los pobres la riqueza y a mirar con ojos limpios para encontrar en todo la pureza. En fin, mi amigo me ha llevado a la cima más alta y sin atajos. Yo siempre quise ir hacia arriba, pero llegué yendo hacia abajo. Caminaba entre el pueblo y qué feliz la gente, ¡qué feliz! Al mirarse al espejo y descubrir la misma marca del sol en cada frente.